Bienvenida o bienvenido a esta inmersión en un reino, bueno, un reino oculto y fascinante. Hoy exploramos el mundo de los hongos. Nos vamos a guiar por un artículo bastante completo de Wikipedia. La idea es ir un poco más allá de las setas típicas y descubrir por qué estos organismos son tan particulares, tan importantes y en gran medida tan desconocidos todavía. Para empezar, un dato que a mí me dejó pensando. Aunque siempre los asociamos con plantas, resulta que genéticamente están más cerca de los animales. Esto es sorprendente, ¿verdad? Vamos a ver qué implica esto exactamente. Pues sí, implica que son, una rama distinta en el árbol de la vida. Son eucariotas, como nosotros y las plantas, pero tienen su propio reino. Comparten con los animales el ser heterótrofos, o sea, no hacen fotosíntesis, necesitan comer materia orgánica que ya existe. Y aunque tienen pared celular, como las plantas, ojo, la composición es totalmente distinta. ¿Ah? ¿Distinta cómo? ¿Qué tiene de especial esa pared? Pues mira, en lugar de celulosa, que es lo típico de las plantas, su pared celular está hecha sobre todo de quitina. Quitina, sí, el mismo material duro que forma el caparazón de los insectos, de los crustáceos, y eso combinado con otros azúcares, los glucanos. Es una mezcla muy suya, una seña de identidad biológica, vamos. Hablando de identidad, el artículo menciona una diversidad, que marea un poco. Se estima que podría haber entre 2 y casi 4 millones de especies de hongos. Una barbaridad. Pero, descritas formalmente, apenas unas 150.000. Es como si conociéramos solo, no sé, uno de cada 20. Exacto. Refleja lo poco que sabemos aún de este reino. La inmensa mayoría son microscópicos, viven ahí escondidos, en el suelo, descomponiendo cosas o dentro de otros seres vivos. Y su capacidad de adaptación es increíble. Los hay en desiertos, en el fondo marino, en sitios con muchísima sal, incluso resistiendo la radiación del espacio. Son auténticos maestros de la supervivencia. Están por todas partes. Y aunque la mayoría sean así, discretitos, algunos, desafían totalmente nuestra idea de lo que es un organismo grande. Pienso en esa colonia de Armillaria en Oregón, un solo bicho genéticamente idéntico, ocupando más de 900 hectáreas. Y con miles de años. Te cambia la perspectiva de lo que es un individuo, ¿no? Totalmente. Ese es un caso muy extremo de lo que llamamos crecimiento micelial. Lo normal es que crezcan formando hifas. Las hifas son como hilos microscópicos, filamentos tubulares finísimos. Estos hilos se van ramificando, se entrelazan y forman una red enorme que llamamos micelio. Imagina una red subterránea inmensa. Y esta estructura es fundamental porque maximiza, pero de forma brutal, la superficie para absorber nutrientes. Absorbir. Vale. Aquí viene otra cosa curiosa. No comen como nosotros, ¿verdad? El artículo dice que hacen digestión externa. Correcto. No tienen boca ni estómago. Lo que hacen es soltar fuera, al exterior, unas enzimas digestivas muy potentes. Estas enzimas rompen las moléculas grandes de su comida, madera, hojas muertas, lo que sea, en trocitos más pequeños. Y entonces, esos trocitos pequeños ya sí los pueden absorber a través de la pared de las hifas. Es como si disolvieran la comida fuera y luego se la bebieran. Algunas hifas incluso tienen herramientas especiales, austorios para meterse en células vivas si son parásitos o apresorios. Apresorios. Leí que son como arietes microscópicos, que pueden hacer una presión enorme para perforar tejidos, comparable a una hidrolimpiadora, decían. ¡Qué fuerte! Y más raro aún, lo del crecimiento radiotrófico, hongos comiendo radiación. ¿Eso cómo va? A ver, es un tema fascinante que se está investigando. Se ha visto en algunos hongos que tienen melanina, el pigmento oscuro. Parece que esta melanina les permite, de alguna forma que aún no entendemos del todo bien, capturar energía de la radiación ionizante, como los rayos gamma. No es fotosíntesis, ¿eh? No crean azúcares con eso, pero así parece que pueden usar esa energía para crecer un poquito más. Demuestra una versatilidad metabólica, casi de ciencia ficción. Su forma de vida es peculiar, sí. Y su reproducción también parece compleja. El artículo la describe como muy variada. Variadísima, sí. Tienen estrategias asexuales, que es básicamente clonarse. Producen esporas sin necesidad de pareja, o simplemente un trozo del micelio puede dar lugar a un hongo nuevo. Esto les va genial para expandirse rápido cuando las cosas van bien. Pero también tienen reproducción sexual, claro.
Te introduce variabilidad genética, lo cual es importante. Aquí ya entran en juego las esporas que se forman después de una meiosis, un proceso parecido al nuestro. Y las estructuras donde se forman estas esporas sexuales son muy distintas entre grupos y son clave para clasificarlos. ¿Y cómo se dispersan esas esporas? Eso ya es otro mundo. Sí. Leí que algunos las disparan, como si fueran cañoncitos. Es alucinante. Los basidiomisetos, que son el grupo de las setas que más vemos, tienen un mecanismo llamado gota de Buller. Se forma una gotita de agua minúscula en la base de la espora y al juntarse con otra película de agua, ¡pum!, cambia el centro de masas de golpe y la espora sale disparada con una aceleración de más de 10.000 G. Una burrada. Aunque solo viaja a una distancia mínima, es justo lo suficiente para que se aleje un poco y ya la pueda pillar la corriente de aire. Otros usan el viento directamente, o las salpicaduras de la lluvia, o incluso engañan a insectos con olores pestilentes para que se lleven sus esporas pegadas. Vale, tienen una biología muy suya. ¿Y eso cómo afecta al planeta? El artículo dice que son descomponedores principales. Ese papel es absolutamente crítico. Junto con las bacterias, son los grandes recicladores de la naturaleza, sobre todo en tierra firme. Descomponen toda la materia orgánica muerta, hojas, madera, animales. Liberan los nutrientes esenciales, carbono, nitrógeno, fósforo, para que las plantas puedan usarlos otra vez. Imagínate, sin los hongos descomponiendo la lignina y la celulosa de la madera, los bosques acabarían ahogados en sus propios residuos. Pero su función va mucho, mucho más allá de descomponer. La simbiosis, ¿verdad? Las famosas micorrizas. El artículo decía que más del 90% de las plantas dependen de ellas. Correctísimo. Es una alianza súper antigua, de cientos de millones de años. El hongo, con su red de hifas, explora el suelo mucho mejor que las raíces. Ayuda a la planta a coger agua y minerales, sobre todo fósforo, que suele escasear, y a cambio, la planta le da al hongo los azúcares que fabrica con la fotosíntesis. Un negocio redondo para ambos. Incluso pueden formar redes bajo tierra que conectan distintas plantas entre sí. Una especie de Internet del bosque, como se dice a veces. Y no solo por fuera, también por dentro. Hay hongos endófitos que viven dentro de los tejidos de las plantas sin hacerles daño. A veces incluso las protegen, produciendo sustancias que repelen a los insectos o les ayudan a resistir la sequía. A cambio, claro, reciben casa y comida. Y luego están los líquenes. Esa fusión casi total entre un hongo y un alga. Un alga o una cianobacteria. Eso es. Una simbiosis tan íntima que funcionan casi como si fueran un solo organismo. Son pioneros increíbles. Pueden colonizar rocas desnudas en sitios malísimos, desde desiertos achicharrantes a la tundra helada. Preparan el terreno para que luego lleguen otras plantas. El hongo da la estructura, protege, y el socio fotosintético hace la comida. Una estrategia de supervivencia brutal. Y también interactúan con animales de formas, sorprendentes. Lo de las hormigas cortadoras de hojas que cultivan hongos me parece alucinante. Es un ejemplo de libro de coevolución. Esas hormigas no se comen las hojas que cortan, ¿eh? Las usan como si fuera compost, para cultivar un hongo muy específico. Y es de ese hongo de lo que se alimentan. Hay termitas en África que hacen algo parecido. Escarabajos que llevan consigo esporas y cultivan hongos dentro de la madera. Para muchos insectos que comen madera, que es un alimento muy pobre, los hongos son vitales para predigerirla y hacerla más nutritiva. Pero, claro, no todo es color de rosa. También está el lado oscuro, los patógenos, las toxinas. Desde luego. Hay miles de hongos que causan enfermedades terribles en las plantas, con un impacto económico enorme en la agricultura. Hablamos de rollas, tizones, carbones. Piensa en la plaga que casi acaba con los castaños en América o el hongo del añublo del arroz. Y en humanos y otros animales, pues también. Desde cosas más comunes y molestas como el pie de atleta o la tiña, hasta infecciones internas muy graves, sobre todo en personas con el sistema inmune débil. La aspergilosis en los pulmones, la candidiasis generalizada, pueden ser mortales. ¿Y las micotoxinas? ¿Esas sustancias químicas peligrosas que producen? El artículo recordaba el fuego de San Antonio medieval por el cornezuelo del centeno. O las aflatoxinas, que son cancerígenas y pueden contaminar frutos secos, cereales. Son metabolitos secundarios, sí.
armas químicas que fabrican. Quizás las más peligrosas para nosotros sean las amatoxinas, las que tienen la manita faloides, la oronja verde o cicuta verde. Son las causantes de la mayoría de muertes por comer setas silvestres, porque te destrozan el hígado y los riñones. Por eso es tan importante identificar bien las setas. Ante la mínima duda, regla de oro. No se come. A pesar de esos peligros, es increíble la cantidad de usos buenos que les hemos encontrado, ¿no? La lista es larguísima y viene de muy antiguo. Otzi, el hombre de hielo de hace 5000 años, ya llevaba hongos encima, probablemente para hacer fuego y como medicina. ¿Y qué decir de las levaduras? Saccharomyces que llevan milenios haciendo nuestro pan, la cerveza, el vino, o los mohos como Aspergillus o Penicillium, que son esenciales para la salsa de soja, el miso, el sake o los quesos azules. Y claro, las setas que nos comemos directamente. Desde los champiñones que cultivamos a toneladas hasta las maravillas silvestres, boletus, níscalos, las carísimas trufas. Pero donde de verdad han sido una revolución para nosotros es en la medicina moderna. La penicilida. Eso lo cambió todo. Fleming y su moho Penicillium abrió la era de los antibióticos. Y fue solo el principio. La ciclosporina, que es clave para que no haya rechazo en los trasplantes, viene de un hongo del suelo. Las estatinas, que toma muchísima gente para el colesterol, se descubrieron originalmente en hongos como Aspergillus. Producimos otros antifúngicos a partir de ellos y ahora se investiga mucho el potencial de la psilocibina, de las setas mágicas, para tratar depresión, ansiedad, sin olvidar el uso tradicional de hongos como el reishi o el cordyceps. Son auténticas fábricas bioquímicas. Y más allá de la salud, se usan en control de plagas para limpiar contaminación. Efectivamente, hay hongos que atacan a insectos concretos y se usan como biopesticidas, más ecológicos. Otros, sobre todo los que pudren la madera blanca, tienen una capacidad increíble para degradar contaminantes muy chungos. Petróleo, pesticidas, incluso plásticos. Se está estudiando usarlos hasta para limpiar suelos contaminados con metales pesados o radiactividad. Y no olvidemos que levaduras y mohos, como Neurospora, han sido herramientas clave en el laboratorio para entender cómo funciona la genética y la célula. Entonces, si intentamos como juntar todas estas piezas, lo que nos queda es un reino de organismos súper diverso, muchas veces invisible, pero con un poder enorme, capaz de construir y de destruir, esencial para los ecosistemas y con una relación con nosotros complejísima. Exactamente. Son los recicladores silenciosos que permiten que la vida siga, los socios imprescindibles de las plantas, la fuente de comida y medicinas que nos cambian la vida. Pero también pueden ser patógenos terribles o productores de venenos muy potentes. Su impacto es global, total. Y muchas veces no le damos la importancia que tienen comparado con los animales o las plantas. Apenas hemos arañado la superficie de este reino hoy. Queda claro que los hongos son muchísimo más de lo que vemos a simple vista. Son como arquitectos ocultos de nuestros ecosistemas, laboratorios bioquímicos naturales, seres con una biología desconcertante. Y lo más fascinante es pensar en todo lo que nos queda por descubrir. El artículo mencionaba de pasada investigaciones muy recientes, que sugieren algo increíble, la posibilidad de que los hongos se comuniquen entre sí usando señales eléctricas, como patrones de impulsos que podrían ser una especie de lenguaje rudimentario. Es una idea que apenas empezamos a explorar. Comunicación eléctrica, madre mía. Y si pensamos en esos millones de especies de hongos que ni siquiera conocemos. La pregunta es casi obligada. Si los hongos que sí conocemos ya hacen cosas tan extraordinarias, como comer contaminantes, fabricar medicinas que salvan vidas, conectar bosques enteros bajo tierra, y quizás hasta hablar con electricidad, ¿qué otros secretos, qué otras capacidades que ni imaginamos, qué potenciales increíbles tendrá esa inmensa mayoría del reino fungi que todavía está ahí fuera, oculta a nuestros ojos y a nuestra ciencia? Definitivamente, algo para darle una vuelta. Gracias por acompañarnos en esta exploración profunda.